En la búsqueda del crecimiento personal, hemos sido bombardeados con la idea de que nuestro destino está predestinado. Nos dicen que estamos limitados por nuestras circunstancias, que nuestras habilidades y talentos son fijos, y que el éxito o el fracaso están escritos en las estrellas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el crecimiento no está en el destino? ¿Qué pasaría si te dijera que tienes el poder de forjar tu propio camino, de crecer más allá de lo que alguna vez pensaste posible? Esto es lo que el legendario samurái Musashi Miyamoto enseña en su obra maestra, El libro de los 5 anillos. Musashi Miyamoto, un guerrero del siglo XVII, es conocido por su destreza en la espada y su filosofía de vida. A través de sus experiencias en la guerra y en la práctica del Bushido, Musashi llegó a entender la verdad fundamental sobre el crecimiento personal, que no está determinado por factores externos, sino por la voluntad y la dedicación de cada individuo. En lugar de depender del destino o de las circunstancias, Musashi nos insta a mirar hacia adentro y descubrir nuestro propio potencial. Él enseña que el verdadero crecimiento surge de la disciplina, la práctica constante y el deseo ardiente de mejorar. En lugar de resignarse a nuestro destino, debemos tomar las riendas de nuestra propia vida y trabajar incansablemente para alcanzar nuestras metas y sueños. Este enfoque radical hacia el crecimiento personal desafía las creencias convencionales y nos invita a cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el éxito y la realización. Nos desafía a dejar de lado nuestras excusas y a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Nos recuerda que el verdadero poder reside dentro de nosotros mismos y que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Al adoptar la filosofía de Musashi, nos liberamos de las limitaciones autoimpuestas y nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas. Ya no estamos atados por el destino, sino que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Cada día es una oportunidad para crecer, aprender y mejorar. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra determinación y nuestra resolución. Musashi nos enseña que el crecimiento no es un destino final, sino un viaje continuo. No se trata de alcanzar una meta específica, sino de comprometerse con un proceso de desarrollo constante. Es un compromiso de por vida para convertirse en la mejor versión de uno mismo, sin importar las dificultades que puedan surgir en el camino. Musashi nos recuerda que el verdadero valor del crecimiento personal no radica en los logros externos, sino en la transformación interna que experimentamos en el proceso. Nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el éxito material, sino por la fuerza de carácter, la integridad y la sabiduría que cultivamos a lo largo de nuestra vida. Crecimiento no está en el destino, sino en nosotros mismos. Depende de nuestra voluntad de perseverar, de nuestra determinación de superar los obstáculos y de nuestra capacidad de aprender y crecer de cada experiencia. Siguiendo el ejemplo de Musashi Miyamoto, podemos liberarnos de las cadenas del destino y forjar nuestro propio camino hacia la grandeza. El arte del crecimiento, más allá de los límites impuestos. La vida misma es un campo de batalla. Nos enfrentamos a desafíos, obstáculos y adversidades en cada esquina. Algunos pueden pensar que estamos destinados a una cierta trayectoria, que nuestras vidas están predeterminadas por fuerzas fuera de nuestro control. Sin embargo, Musashi Miyamoto nos enseña lo contrario, que el crecimiento no está en el destino, sino en nuestra propia determinación y esfuerzo. El camino del guerrero, como lo describe Musashi, no es fácil. Requiere disciplina, sacrificio y una dedicación inquebrantable. Pero a través de este camino, descubrimos nuestro verdadero potencial y nos convertimos en maestros de nuestro destino. No estamos limitados por nuestras circunstancias, sino por nuestra propia voluntad de superarlas. En su obra, Musashi habla de la importancia de la práctica constante y la búsqueda del perfeccionamiento. Él mismo pasó años perfeccionando su habilidad con la espada, enfrentando a los mejores guerreros de su tiempo y desafiando los límites de lo que era posible. Su determinación y su enfoque implacable lo llevaron a convertirse en uno de los más grandes samuráis de la historia. Pero Musashi no se detuvo ahí.
A lo largo de su vida, también buscó el crecimiento en otros aspectos, en su mente, su espíritu y su carácter. Reconoció que el verdadero éxito no se limita a la destreza en el combate, sino que también se encuentra en la sabiduría, la compasión y la integridad. Por eso, dedicó su vida a cultivar estas cualidades y a convertirse en un verdadero maestro del camino del guerrero. En nuestra propia búsqueda del crecimiento personal, podemos aprender mucho de Musashi Miyamoto. Nos recuerda que el camino hacia la grandeza no está pavimentado con comodidades y garantías, sino con desafíos y sacrificios. Nos desafía a dejar de lado nuestras limitaciones autoimpuestas y a creer en nuestro propio potencial. El crecimiento no es un destino final, sino un viaje continuo. Es un proceso de autodescubrimiento y autoafirmación, en el que nos enfrentamos a nuestros miedos y limitaciones y emergemos más fuertes y más sabios. Es un compromiso de por vida para superar los obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. En última instancia, Musashi Miyamoto nos enseña que el verdadero poder reside dentro de nosotros mismos. Somos los arquitectos de nuestro propio destino y los maestros de nuestro propio crecimiento. Si podemos adoptar su filosofía y seguir su ejemplo, no hay límite para lo que podemos lograr. La vida es un campo de batalla, y en esa lucha diaria, la soledad se presenta no como un enemigo, sino como un aliado inesperado. En el sendero de la existencia, enfrentamos desafíos que nos ponen a prueba, pero la soledad nos brinda un espacio para encontrarnos con nosotros mismos, forjar nuestro carácter y hallar la belleza en la simplicidad de la autenticidad. Capítulo 1. Musashi Miyamoto y su sendero solitario. Musashi Miyamoto, el legendario samurái del Japón feudal, no solo dominó el arte de la espada, sino que también entendió la importancia de la soledad en su búsqueda de la maestría. Su vida, llena de duelos y reflexiones solitarias, es un testimonio de cómo la soledad puede ser el crisol donde se forjan los verdaderos guerreros de la vida. Capítulo 2. Desafíos como maestros, no como adversarios. En el camino de la vida, los desafíos no deben ser vistos como obstáculos insuperables, sino como maestros que nos guían hacia la grandeza. Musashi nos enseña que cada desafío, por más imponente que sea, es una oportunidad para crecer y superarnos. La soledad, lejos de ser una retirada, se convierte en la arena donde enfrentamos estos desafíos cara a cara. Capítulo 3. La belleza de despojarse de las máscaras sociales. En la soledad, nos despojamos de las máscaras que llevamos en sociedad. Musashi, en su búsqueda de la verdad interior, dejó de lado las pretensiones y abrazó su verdadera naturaleza. La disciplina, en su esencia más pura, es un acto de desafiar la monotonía de la vida. No se trata solo de seguir reglas, sino de buscar constantemente nuevas formas de superar los desafíos que se nos presentan. Musashi Miyamoto, el famoso espadachín y autor de El libro de los 5 anillos, entendió esto mejor que nadie. Musashi no solo se destacó en el campo de batalla, sino que también fue un estratega magistral. Su disciplina no se limitaba a las técnicas de la espada, sino que abarcaba todos los aspectos de su existencia. En su afán por desafiar la monotonía, buscó siempre nuevas maneras de perfeccionar su arte y, por ende, su vida. Capítulo 2. La disciplina como maestra de la resiliencia. La verdadera belleza de la disciplina se revela cuando se enfrenta a la adversidad. En la vida, los desafíos son inevitables, pero cómo los enfrentamos define nuestra resiliencia. Musashi, a lo largo de sus numerosas batallas y duelos, demostró que la disciplina no es solo una elección, sino un camino hacia la resiliencia. Cada golpe recibido en la batalla y cada derrota sufrida no fueron obstáculos para Musashi, fueron lecciones valiosas. Su disciplina no consistía en evitar los golpes, sino en aprender de cada uno de ellos. En su obra, no solo encontramos estrategias para el combate, sino también lecciones profundas sobre la resistencia ante la adversidad. Capítulo 3. La danza de la disciplina en la rutina diaria. La disciplina no es una tarea monumental, es la danza diaria con la rutina. Musashi entendió la importancia de la consistencia en la búsqueda de la maestría.
Cada día dedicaba tiempo a perfeccionar sus habilidades, a pulir su espada y a cultivar su mente. En la cotidianidad descubrimos la verdadera esencia de la disciplina. No se trata solo de los momentos extraordinarios, sino de las pequeñas elecciones diarias que construyen la fortaleza interna. Musashi nos enseña que la disciplina no es un acto esporádico, sino una sinfonía constante en la partitura de nuestras vidas. Capítulo 4. Más allá de las limitaciones autoimpuestas. Musashi desafiaba no solo a sus enemigos en el campo de batalla, sino también las limitaciones autoimpuestas. La belleza de la disciplina radica en la capacidad de superar no solo los desafíos externos, sino también las barreras internas que creamos para nosotros mismos. En su obra, Musashi nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo o la duda nos impidan avanzar? La disciplina es el martillo que rompe esas cadenas autoimpuestas, liberando nuestro potencial más allá de lo que creíamos posible. La belleza de la soledad radica en la libertad de ser auténtico, sin las ataduras de las expectativas externas. Capítulo 4. El silencio como maestro silencioso. El silencio en la soledad es un maestro silencioso que nos susurra verdades que se pierden en el bullicio del mundo. Musashi entendía que en el silencio encontramos respuestas más allá de las palabras. Aprendemos a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón, sintonizando con la sabiduría que reside en el núcleo de nuestro ser. Capítulo 5. La fuerza de la resiliencia. La soledad no es signo de debilidad, sino de resiliencia. En la vida, enfrentamos tormentas que amenazan con desmoronarnos, pero es en la soledad que descubrimos nuestra capacidad de resistir y adaptarnos. Musashi, como un bambú en la tormenta, doblándose pero no rompiéndose, nos enseña que la verdadera fuerza radica en la flexibilidad. Capítulo 6. La espada y el corazón. La dualidad de la fortaleza. Musashi llevaba consigo no solo una espada afilada, sino también un corazón templado. La belleza de la soledad está en la capacidad de equilibrar la fuerza externa con la fortaleza interna. La espada, en manos de un samurái solitario, se convierte en una extensión de su ser, un reflejo de su disciplina y control. Capítulo 7. Aceptar la impermanencia. Musashi entendía la naturaleza efímera de todas las cosas. En la soledad, confrontamos la realidad de la impermanencia, aceptando que nada perdura para siempre. Esta aceptación no es resignación, sino una invitación a apreciar cada momento, a vivir con intensidad, sabiendo que la vida es un lienzo efímero que debemos pintar con valentía y pasión. Capítulo 8. La danza de las sombras y luces. La soledad es como una danza entre sombras y luces. En la oscuridad encontramos nuestra propia luz interior, y en la luz descubrimos las sombras que nos dan forma. Musashi bailaba esta danza con maestría, moviéndose entre momentos de reflexión solitaria y momentos de brillante exposición al mundo. La belleza reside en la armonía de esta danza, donde las sombras realzan la luz y viceversa. Capítulo 9. La simplicidad de la maestría. Musashi Miyamoto, en su búsqueda de la maestría, abrazó la simplicidad. La soledad simplifica nuestras vidas, liberándonos de las complejidades innecesarias. Descubrimos que la verdadera maestría no está en acumular, sino en destilar, en centrarnos en lo esencial y encontrar la excelencia en la simplicidad de nuestro ser. Capítulo 10. La filosofía del aquí y ahora. La soledad nos arraiga en el presente, liberándonos de las cadenas del pasado y las preocupaciones del futuro. Musashi nos enseña a vivir en el aquí y ahora, a apreciar cada instante como una oportunidad única. En la soledad, dejamos de cargar con las cargas del pasado y las ansiedades del mañana, y nos sumergimos en la plenitud del presente. Capítulo 11. Superar desafíos con determinación. Los desafíos no son para derribarnos, sino para forjarnos. Musashi enfrentó numerosos desafíos, no con miedo, sino con determinación.
La soledad en estos momentos se convierte en el campo de entrenamiento donde desarrollamos la fuerza interior necesaria para superar cualquier adversidad. No se trata solo de resistir, sino de avanzar con valentía y convicción. Capítulo 12. El poder de la elección. La soledad nos otorga el poder de elegir cómo enfrentamos la vida. Musashi, en sus duelos y en sus momentos de retiro, tomó decisiones conscientes sobre cómo abordar cada situación. La belleza está en la capacidad de elegir ser protagonistas de nuestras vidas en lugar de meros espectadores, incluso cuando la audiencia es solo nuestro propio ser. La belleza de la soledad y la superación de desafíos a través de las enseñanzas de Musashi Miyamoto nos invitan a un viaje personal. En este camino, descubrimos que la soledad no es un estado a evitar, sino un espacio donde florecemos y nos encontramos con nuestro verdadero ser. Los desafíos, lejos de ser barreras, son puentes que nos llevan a la maestría y a una comprensión más profunda de la vida. Musashi, con su espada y su corazón templado, nos guía a través de la danza de luces y sombras, recordándonos que la vida es una expresión efímera que merece ser vivida con autenticidad y coraje. La belleza de la soledad y la superación de desafíos radican en nuestra capacidad para abrazar la simplicidad, aceptar la impermanencia y elegir con determinación el camino que nos lleva hacia la plenitud. En la soledad encontramos el eco de nuestras verdades más profundas y la fuerza para enfrentar cada desafío con gracia y sabiduría. La belleza está en el viaje, en la danza de la vida, donde la soledad y la superación se entrelazan en una narrativa única, la nuestra, llena de significado y valor. Epílogo. La eterna búsqueda de la verdad. La historia de Musashi Miyamoto y la reflexión sobre la belleza de la soledad nos dejan con la pregunta eterna: ¿cuál es la verdad que buscamos en la soledad y la superación? Quizás la verdad no sea una respuesta concreta, sino una constante búsqueda, un viaje en el que descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos. La soledad, lejos de ser un destino, se convierte en el camino donde nos encontramos con la verdad que reside en lo más profundo de nuestro ser. Musashi, a través de su vida, nos inspira a seguir buscando, a abrazar la soledad como una oportunidad para explorar nuestras verdades más íntimas. Nos recuerda que la superación de desafíos no es solo una tarea externa, sino un viaje interno de autodescubrimiento y crecimiento. En la danza de luces y sombras, en la simplicidad de la maestría, encontramos la belleza que va más allá de las palabras y las explicaciones racionales. La belleza está en la experiencia, en vivir plenamente cada momento, aceptando la dualidad de la vida con gracia y valentía. Despedida. Un adiós a la soledad y un saludo a la vida. En la vida, a menudo nos encontramos con la necesidad de alejarnos. Puede ser de una relación, de una situación tóxica o incluso de nuestra propia percepción limitada. No es un acto de cobardía, sino un arte, una danza sutil que nos permite fluir con la corriente de la existencia. Musashi Miyamoto, el legendario samurái y filósofo, nos dejó valiosas lecciones sobre este arte de alejarse, un camino que no es solo físico, sino también mental y emocional. Musashi, con su espada de la estrategia, no solo desafiaba a sus oponentes en el campo de batalla, sino que también exploraba las batallas internas de la mente. En sus escritos se entretejen consejos sobre cómo liberarse de las ataduras, cómo discernir entre la verdadera fortaleza y la apariencia, y cómo cultivar la maestría en el arte de alejarse. Alejarse no siempre es un acto de retirada, a veces es una danza de libertad. Musashi nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la resistencia obstinada, sino en la capacidad de fluir con la situación. Alejarse no es rendirse, sino liberarse de las cadenas que nos atan. Es una danza donde el guerrero se convierte en un bailarín, moviéndose con gracia y astucia para encontrar su propio camino en el vasto escenario de la vida. Este arte se manifiesta en las pequeñas y grandes decisiones cotidianas. Puede ser decir adiós a una amistad tóxica, soltar el lastre del pasado o dejar ir las expectativas que nos aprisionan.
La maestría radica en reconocer cuándo es momento de dar un paso atrás y permitir que la vida fluya. Musashi nos advierte sobre las cadenas invisibles que creamos en nuestras mentes. Las expectativas no cumplidas, los miedos no enfrentados, las ideas preconcebidas. Estos son grilletes que limitan nuestra capacidad de avanzar. Alejarse, en este contexto, se convierte en un acto de liberación mental. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que debería ser en lugar de aceptar lo que es? Musashi nos invita a examinar nuestras creencias y a soltar las cadenas de la rigidez mental. El arte de alejarse no solo es físico, es una purga de... La estrategia del alejamiento no es evasión, es un movimiento consciente para preservar la energía y dirigirla hacia lo que realmente importa. Es como el hábil samurái que elige no luchar en todas las batallas, sino en aquellas que realmente importan. Alejarse estratégicamente es un acto de sabiduría, una forma de conservar recursos para las verdaderas batallas que enfrentamos en nuestro viaje. Musashi, a través de su espada de la estrategia, nos recuerda la impermanencia de todas las cosas. Nada en este mundo es eterno, ni las alegrías ni las penas. Aferrarse a lo efímero solo trae sufrimiento. El arte de alejarse, entonces, se convierte en un acto de desapego, en la aceptación de que todo cambia. La ilusión de la permanencia nos hace resistirnos al fluir natural de la vida. Alejarse se vuelve una habilidad esencial para despojarnos de nuestras ilusiones y abrazar la realidad tal como es. Es un recordatorio de que la verdadera libertad radica en soltar, en dejar que las hojas del árbol caigan sin aferrarse a la rama. En su soledad, Musashi encontró una conexión más profunda consigo mismo y con el universo. La soledad consciente no es aislamiento, sino una elección deliberada de retirarse para encontrarse a uno mismo. Alejarse, en este contexto, se convierte en una búsqueda interior, en un viaje hacia el autodescubrimiento. La sociedad moderna nos ha convencido de que la conexión constante con otros es esencial, pero Musashi nos insta a descubrir la riqueza que yace en la soledad. No es un escape, sino un encuentro con la propia verdad. Alejarse conscientemente nos permite escuchar nuestras voces internas, explorar nuestros pensamientos más profundos y encontrar la fuerza en la quietud. En sus escritos, Musashi abraza el poder del silencio. En un mundo lleno de ruido constante, el silencio se convierte en una herramienta valiosa para alejarse del caos externo y encontrar la serenidad interna. Alejarse no siempre implica palabras. A veces la verdad más profunda se revela en el silencio. El arte de alejarse, según Musashi, también es el arte de callar cuando las palabras son innecesarias. El silencio se convierte en un aliado en la danza de la vida, permitiéndonos escuchar más allá de las palabras, comprender más allá de las apariencias y conectarnos más allá de las limitaciones del lenguaje. En el renacer a través del alejamiento, descubrimos que cada despedida es una oportunidad para la renovación. Musashi, en su maestría del arte de la guerra y la vida, nos muestra que el cambio no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Al soltar las cargas del pasado, abrimos la puerta a un presente lleno de posibilidades y a un futuro rebosante de promesas. El alejamiento consciente no es solo un acto de dejar atrás, es también una invitación a la introspección profunda. En este espacio de separación encontramos la oportunidad de revisar nuestras metas, nuestras aspiraciones y nuestras verdaderas pasiones. Es un momento para redescubrir lo que realmente nos importa y para canalizar nuestra energía hacia lo que nos nutre y nos inspira. La metáfora de Musashi sobre las hojas secas que caen en otoño nos enseña que, aunque el proceso de alejarse pueda parecer despojarnos de parte de nosotros mismos, en realidad nos permite liberar espacio para el florecimiento futuro. Cada hoja que cae es como una página que da paso a un nuevo capítulo, cargado de frescura y vitalidad. En el arte de alejarse, la clave está en no quedarnos estancados en la nostalgia por lo que se va, sino en abrazar con expectación lo que está por venir. El guerrero del espíritu, al alejarse, se convierte en un alquimista que transforma las experiencias pasadas en sabiduría, las relaciones concluidas en lecciones aprendidas y las situaciones superadas en fortaleza interior. Musashi,
En su búsqueda incansable de perfección y autenticidad, nos enseña que el alejamiento no solo es externo, es, en esencia, una travesía interna. En el proceso de soltar las ataduras mentales y emocionales, nos embarcamos en un camino de transformación interior. La introspección se convierte en nuestra brújula en este viaje. Nos sumergimos en las aguas profundas de nuestras emociones y pensamientos, explorando las razones detrás de nuestras elecciones y descubriendo las capas más profundas de nuestra propia psique. Al confrontar nuestras sombras y abrazar nuestra luz, nos volvemos más conscientes de quiénes somos realmente. Musashi, al igual que un maestro zen, nos invita a entrar en el silencio de nuestra propia mente y a descubrir la calma que yace debajo de las olas del pensamiento constante. Aquí, en este silencio interior, encontramos la verdad desnuda de nuestro ser, sin las máscaras que a menudo usamos para enfrentar el mundo exterior. Alejarse, en la filosofía de Musashi, también implica la capacidad de ser vulnerable. La valentía no siempre se manifiesta en la resistencia obstinada, sino a veces en la rendición humilde a la realidad. Al reconocer nuestras limitaciones y permitirnos ser vulnerables, nos abrimos a la posibilidad de una transformación más profunda. La vulnerabilidad no es debilidad, es una expresión de autenticidad y autenticidad es fortaleza. Al permitirnos sentir, aprender y crecer a través de nuestras experiencias, nos convertimos en guerreros emocionales que no temen enfrentar la verdad de sus propias emociones. La vulnerabilidad se convierte así en un puente hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Musashi nos recuerda que la vida es un flujo constante de cambios y que aferrarnos a una fachada de invulnerabilidad es como tratar de detener el fluir de un río con las manos. En cambio, al ser vulnerables, nos sumergimos en las aguas de la vida con gratitud y aceptación, permitiendo que el flujo natural nos lleve hacia nuevas experiencias y aprendizajes. El arte de alejarse también implica la maestría en el arte de despedirse. Musashi nos enseña que no todas las despedidas son tristes. Algunas son celebraciones de nuevos comienzos. Al cultivar la habilidad de despedirse con gracia, nos liberamos del apego excesivo y abrimos espacio para la frescura del presente. Despedirse no siempre implica cortar lazos de manera brusca. A veces es un proceso gradual de soltar. Musashi nos anima a reconocer cuándo es el momento adecuado de dejar ir y a hacerlo con gratitud por lo que la experiencia nos ha enseñado. Cada despedida se convierte así en un acto de madurez y sabiduría, en lugar de una huida impulsiva. En la maestría del arte de despedirse, también aprendemos a apreciar la belleza efímera de cada encuentro y a reconocer la importancia de dejar espacio para nuevas conexiones. La vida, en su infinita sabiduría, nos presenta constantemente oportunidades para crecer y evolucionar, y despedirse se convierte en una danza sincera con el ritmo natural de la existencia. En la danza eterna del alejarse y volver a encontrarse, Musashi nos guía a través de los movimientos fluidos de la vida. Descubrimos que cada paso atrás es en realidad un paso adelante en nuestra evolución. El arte de alejarse, según las enseñanzas de Musashi Miyamoto, es una danza eterna que implica despedirse para volver a encontrarse, soltar para abrazar y retirarse para avanzar. En esta danza encontramos la sabiduría de la impermanencia, la fuerza en el silencio, la transformación en la vulnerabilidad y la conexión profunda en la maestría del arte de despedirse. Musashi nos insta a no temer los ciclos naturales de la vida, sino a abrazarlos con gratitud y aceptación. En última instancia, el arte de alejarse se convierte en una expresión de la libertad interna. Musashi Miyamoto, el guerrero filósofo, nos desafía a movernos con gracia y valentía en esta danza eterna, a liberarnos de las cadenas imaginarias y a encontrar la plenitud en cada paso de la danza de la vida. En cada alejamiento consciente, descubrimos que no perdemos, sino que ganamos. Ganamos sabiduría, ganamos autenticidad y ganamos la capacidad de vivir la vida con plenitud y significado, sino también las limitaciones autoimpuestas. La belleza de la disciplina radica en la capacidad de superar no solo los desafíos externos, sino también las barreras internas que creamos para nosotros mismos. En su obra, Musashi nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo o la duda nos impidan avanzar?
La disciplina es el martillo que rompe esas cadenas autoimpuestas, liberando nuestro potencial más allá de lo que creíamos posible. Capítulo 5. La disciplina como maestra de la adaptabilidad. La vida es una sucesión de cambios y desafíos constantes. Aquí es donde la disciplina revela su rostro más impactante, como maestra de la adaptabilidad. Musashi, en su vida errante, enfrentó diversas situaciones, desde duelos mortales hasta periodos de soledad reflexiva. La disciplina no implica aferrarse obstinadamente a un camino único, sino adaptarse a las circunstancias cambiantes. Musashi, al adoptar distintos estilos de lucha y tácticas, demostró que la verdadera maestría no reside en la rigidez, sino en la capacidad de fluir con la corriente de la vida. Capítulo 6. El arte de la disciplina en la creación de rutinas significativas. La disciplina, lejos de ser una cadena que nos ata, es el cincel con el cual esculpimos nuestras vidas. Musashi nos enseña que la rutina, cuando se crea con intención y propósito, se convierte en un lienzo donde pintamos nuestra evolución. Cada día, al seguir una rutina significativa, estamos dando forma a nuestro futuro. La belleza de la disciplina se manifiesta en la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario, convirtiendo las acciones cotidianas en bloques de construcción para una vida plena y significativa.